Así enseñamos en EGACAL con nuestro docente exclusivo, Elmer Capchavera, primer pleno casatorio civil. Buenas amigos, en esta oportunidad vamos a compartir con ustedes lo que fue el primer pleno casatorio civil. Este pleno casatorio civil está en la casación 1465-2007, Cajamarca. El caso que motivó, el proceso que motivó este pleno casatorio es en relación a un tema de indemnización por daños y perjuicios. La vía en el cual se tramitó este proceso es vía de conocimiento. El primer pleno casatorio se desarrolló en relación a este caso. En este primer momento vamos a realizar un resumen del caso concreto, bien, a grandes rasgos, para poder entender el ámbito o la situación en el cual se desarrolló este pleno casatorio. Se trata que el día 2 de junio del año 2000, en circunstancias que el camión de propiedad de la empresa Ransa transportaba mercurio de propiedad de Minera Yanacocha, con destino a la ciudad de Lima. Y por lo tanto, en el trayecto, en el traslado del mineral, se produjo un derrame en una zona, en un poblado, en Cajamarca, ¿no? Hay que recordar que la operación de Minera Yanacocha se realiza en Cajamarca y, siendo propietaria del mineral mercurio, necesitaba trasladar este mineral hasta la ciudad de Lima. Por lo tanto, celebró un contrato con la empresa Ransa para que esta empresa se encargara del transporte del mineral. Sin embargo, se produjo un derrame en un poblado en Cajamarca. En esa situación, la demandante, una de las víctimas, ¿no? Uno de los afectados, porque hay que recordar también que el mercurio es un mineral altamente contaminante y dañino a la salud de las personas. En consecuencia, en este proceso de indemnización, la demandante señala que no existió o que no se contaba con un plan de contingencia que propició un mayor nivel de intoxicación al pretender comprar el mercurio derramado a quien lo hubiera recogido, y que existió también un nivel deficiente de embalaje, ¿no? Transporte y tratamiento del mercurio por parte de la minera. En estas circunstancias es que la empresa minera Yanacocha tuvo como postura en ese proceso, ¿no? Como argumento de defensa, es que Minera Yanacocha, al tomar conocimiento de los hechos, adoptó las medidas necesarias para evitar, ¿no?, perjuicios, informando a los pobladores sobre la toxicidad del producto, lo cual resultó poco exitoso debido a la negativa de los pobladores de devolver el mercurio que recogieron y guardaron en sus hogares. Habría que recordar que los pobladores o la gente de esa zona, al ver el mercurio derramado, ¿no?, por la zona, comenzaron a manipular, a recogerlo, introducirlo en costales para luego
ponerlos en sus domicilios. Entonces, en ese sentido, lo que sostenía pues Minera Yanacocha es que la causa determinante de la exposición y elevación del nivel de mercurio en el organismo de los pobladores afectados fue por su propia imprudencia. Entonces, digamos que ese es el argumento de fondo de Minera Yanacocha en el caso concreto. Además, además señala, y este es el punto importante en este pleno casatorio, además señala que celebraron transacciones extrajudiciales a favor de la demandante y de sus hijos, teniendo dichos actos jurídicos, ¿no?, el valor de cosa juzgada en mérito a lo dispuesto por el artículo 1302 del Código Civil. Entonces, el punto medular de este pleno es este tema: la celebración de las transacciones extrajudiciales que llegaron a realizarse por la demandante de este proceso de indemnización y la empresa Yanacocha, mediante el cual la empresa Yanacocha entregaba ciertos valor económico, dinero, y obviamente la demandante renunciaba a ejercer acciones legales respecto de ese problema. El argumento de la empresa Yanacocha, en base a la existencia de estas transacciones extrajudiciales, es lo que permite a las partes demandadas deducir, ¿no?, entre otras cosas, la excepción de conclusión del proceso por transacción. Entonces plantearon una excepción de conclusión del proceso por transacción. Entonces, por lo tanto, lo que se buscaba es establecer si esa excepción resulta amparable o no. Pero además de la excepción de conclusión del proceso por transacción, la parte demandada también interpuso la excepción de falta de legitimidad para obrar de la demandante en relación a la pretensión de indemnización por daño ambiental, recordando que la demandante no solamente pretendía una indemnización por daños a la persona, sino también pretendía una indemnización por daños al medio ambiente. Y en ese caso, la parte demandada señaló que respecto a ese punto carece de legitimidad para obrar. ¿Por qué? Se trata de un interés difuso, un derecho que le corresponde a un conjunto indeterminado de personas, y por cuanto se encuentran legitimados solo los que el artículo 82 del Código Procesal Civil establece. Cabe recordar que el artículo 82 del Código Procesal Civil señala que quienes están legitimados para ejercer acciones en defensa de intereses difusos, como es el caso de daños ambientales, son gobiernos locales, gobiernos regionales, comunidades nativas, campesinas, personas jurídicas, asociaciones sin fines de lucro. Por lo tanto, no está, conforme al artículo 82 del Código Procesal Civil, una persona natural, como es el caso de la demandante,
de interponer una demanda de indemnización por temas de daños ambientales. Entonces, ese es el argumento también que plantea la parte demandada. En ese sentido, la materia a dilucidar en este pleno casatorio es, el asunto es, en este proceso, que es materia de divergencia, es en relación a los alcances de la transacción extrajudicial celebrado bajo el amparo normativo del artículo 1302 del Código Civil. Esto es, si la transacción extrajudicial puede hacerse valer como excepción procesal. Eso es el punto central. Entonces, no es el punto medular de este pleno el tema de fondo, es decir, si Yanacocha, la empresa minera Yanacocha resulta responsable civilmente, o si Ranza es responsable civilmente, no es el punto medular de este primer pleno la responsabilidad de Yanacocha o de Ranza. El punto es si esas transacciones extrajudiciales celebradas por la demandante y la empresa Yanacocha pueden hacerse valer como excepción procesal, precisando también que esas transacciones extrajudiciales no han sido pues homologadas por el juez, aprobadas judicialmente. Son acuerdos privados celebrados bajo el amparo del Código Civil que regula la figura de la transacción en el libro de obligaciones, específicamente dentro del tema de formas de extinción de obligaciones. Y en ese caso, si ese acuerdo privado de transacción, que es un acuerdo transacción extrajudicial, puede hacerse valer como excepción procesal. Es lo que se tiene que dilucidar en este primer pleno casatorio. Respecto a ese punto, existía dos posiciones. Una primera posición que decía no se puede aceptar, y vamos a ver por qué. Y luego hay otra posición que dice que sí se puede aceptar, y también lo vamos a ver por qué. En el caso de la primera posición que dice no se puede aceptar las transacciones extrajudiciales como excepciones, ¿no? Esas transacciones no se puede aceptar. ¿Cuál era el sustento? El sustento es la interpretación literal que tiene que hacerse en relación al Código Procesal Civil en la parte pertinente de las excepciones. El Código Procesal Civil regula dentro de las excepciones una que dice excepción de conclusión del proceso por transacción, lo cual entienden que para poder plantear esta excepción tiene que existir un proceso anterior en el cual las partes han dado por concluido mediante una transacción y que aún habiendo hecho eso, la parte nuevamente interpone la demanda y ante esa nueva demanda, la parte demandada plantea y dice: señor juez,
ya hubo entre el demandante y quien se presenta un proceso anterior que ha culminado mediante una transacción y que ese proceso, al haberse culminado mediante una transacción, no puede ahora el demandante plantear una nueva demanda sobre lo mismo. Por lo tanto, deduzco una excepción de conclusión del proceso por transacción. Entonces, como se dice aquí, es necesario la existencia de un proceso previo que haya culminado mediante una transacción para poder plantear esta excepción, cosa que no se ha dado en el caso concreto, porque en el caso concreto no hubo entre las partes un proceso anterior. La transacción que se hizo es una transacción extrajudicial sin proceso en trámite, con el ánimo de llegar a un acuerdo para evitar futuros pleitos. Entonces, como verán, la primera posición pues no acepta. La segunda posición decía que sí se puede aceptar. Sí se aceptan estas transacciones celebradas entre la demandante y la parte demandada como excepción. El argumento es, se tiene que hacer una interpretación sistemática. No podemos quedarnos en la interpretación literal, porque claro, y la segunda posición lo reconoce, si hacemos una interpretación literal, es claro que para plantear una excepción de conclusión del proceso por transacción, es necesario un proceso previo. Pero acá tenemos que ir más allá que una interpretación literal. Tenemos que ir a hacer una interpretación sistemática. Tenemos que recurrir también al Código Civil y lo que regula el Código Civil en relación a las transacciones. Porque la transacción es una forma de extinción de obligaciones. Es una forma que está regulada en el Código Civil dentro del libro de obligaciones como forma de extinción de obligaciones. Y el propósito de una transacción, como lo señala el Código Civil, es evitar un pleito que podría promoverse. Entonces, el propósito de una transacción es llegar a un acuerdo para evitar un proceso posterior, pero también puede ser finalizar uno que ya está iniciado. En el caso en concreto, el acuerdo libre, voluntario entre el demandante y la demandada respecto de un problema es para evitar futuros pleitos que podría promoverse en relación a ese tema. Y además, esta segunda posición señala que ese acuerdo, esa transacción, es un contrato. Y al ser un contrato resulta ser vinculante para las partes que lo celebran. Entonces, siendo vinculante, no puedes tú desconocer lo que inicialmente celebraste, porque si habiendo realizado una transacción libre, voluntaria y siendo vinculante, el plantear una demanda posterior, desconociendo lo hecho anteriormente, es afectar la teoría de los hechos propios, que también enfatiza esta segunda posición en este primer pleno casatorio. Entonces,
Ese es el debate central de las dos posiciones. Por lo tanto, entenderán que aquí se tenía que discutir, se tenía que debatir en un pleno casatorio para poder definir si aceptamos la primera posición simplemente en base a una interpretación literal o si aceptamos la segunda posición que no solamente se queda en la interpretación literal, sino va más allá en una interpretación sistemática, teniendo en cuenta lo previsto en el Código Civil. Eso fue entonces, amigos, el problema central de este caso, ¿no? Sobre este tema. En este primer pleno casatorio también hubo un debate adicional. El debate adicional era sobre la legitimación para obrar activa de la demandante, es decir, si una persona natural, como es el caso de la demandante, puede promover una acción judicial en defensa de intereses difusos. Recordar que los intereses difusos son derechos que le pertenece a un conjunto indeterminado de personas. No se sabe a cuántos ni a quiénes, pero es una afectación de un derecho que involucra a un conjunto indeterminado de personas. Y según el artículo 82, esa legitimación en relación a defensa de intereses difusos solamente lo permiten determinadas entes o personas jurídicas, no así una persona natural. Entonces, el debate era si se puede aceptar o no una demanda planteada por una persona natural en defensa de intereses difusos. Eso es el debate adicional. Respecto al debate central, a la transacción extrajudicial celebrada por la parte demandante y la parte demandada, si puede o no ser una excepción procesal. Se estableció como precedente judicial vinculante que la transacción extrajudicial no homologada judicialmente, no homologada judicialmente quiere decir que no necesita ser aprobada por el juez, que una transacción es válida como acuerdo, como un acto privado de las partes, y por lo tanto, siendo un acto privado, no necesita ser homologada judicialmente. Entonces, esa transacción extrajudicial no homologada judicialmente puede ser opuesta como excepción procesal conforme a lo regulado por el inciso 10 del artículo 446 e inciso 4 del artículo 453 del Código Procesal Civil, por interpretación sistemática de las normas con los que contiene el Código Civil sobre transacción. Entonces, se adoptó la segunda posición por mayoría. No fue unánime. Esto habrá que recordar. Fue por mayoría, se acepta la segunda posición. Y además dice, entendiéndose que las transacciones extrajudiciales, ¿no? Homologadas por el juez, homologadas quiere decir aprobadas por el juez, se tramitan de acuerdo a las reglas del Código Procesal Civil. Claro, hay que recordar que las transacciones están ubicadas en el Código Civil como forma de extinción de obligaciones, pero también están ubicadas en el Código Procesal Civil como forma de conclusión del proceso.
Entonces, en estas transacciones, ¿cierto?, extrajudiciales homologadas por el juez, pues habría que ver también utilizar la figura del Código Procesal Civil, al tener regulación expresa. Ocurriendo lo mismo en cuanto a las transacciones celebradas con relación a derecho de menores de edad, las mismas que deben ser autorizadas por el juez competente conforme a ley. Cabe señalar respecto a este punto que la demandante, al celebrar esas transacciones extrajudiciales con la empresa, lo ha celebrado en nombre propio, pero también lo ha celebrado en nombre de sus hijos menores de edad. Por lo tanto, el Pleno, respecto de las transacciones celebradas con relación a derecho de menores de edad, dice, las mismas deben ser autorizadas por el juez competente conforme a ley. Tratándose de menores, obviamente se entiende y es comprensible. Pero tratándose de la demandante, ¿no?, de la señora, pues no necesita ser homologada, no necesita ser aprobada por el juez. Entonces, una transacción extrajudicial es completamente válido, celebrado bajo el amparo del Código Civil, es válido en principio, ¿no?, en ese caso. Y respecto del problema adicional, si la señora demandante tenía legitimidad como persona natural a interponer acción en defensa de intereses difusos, esto sí se adoptó por unanimidad y se ha dicho que la legitimación para obrar activa en defensa de intereses difusos únicamente pueden ser ejercidas por las entidades señaladas expresamente en el artículo 82 del Código Procesal Civil. Por lo tanto, respecto a daños ambientales, resulta pues carece de legitimidad para obrar la demandante. Amigos, este primer pleno casatorio, si bien nace en mérito a un proceso de indemnizaciones por daños y perjuicios, no se ha desarrollado el tema de fondo respecto si Minera Yanacocha resulta ser responsable civilmente en relación a los daños o si Ramsar resulta ser responsable civilmente en relación a los daños. El tema medular, hubo dos problemas, pero el principal problema era si esas transacciones extrajudiciales celebradas entre la demandante y la demandada se pueden plantear como excepción. Como vieron, hubo dos posiciones. Se adoptó la posición de sí por mayoría y hubo un problema adicional respecto a la legitimidad para obrar activa si una persona natural puede plantear acciones en defensa de intereses difusos, lo cual el Pleno por unanimidad dijo que no. Ese es el punto de este primer pleno casatorio. Espero que sea de utilidad para todos ustedes. Nos vemos próximamente hablando acerca de otro pleno casatorio. EGACAL, Escuela de Derecho.